Muy buenos días, tardes o noches, queridos médicoblastos. El tema que vamos a ver el día de hoy es linfoma de Hodgkin, ¿vale? Acuérdense que pueden seguir en las diferentes redes sociales, como está Instagram, como The Doctor, también Facebook, no lo puse aquí, pero también tenemos para compartir libros, artículos y alguna que otra clasificación. Acuérdense que si les gusta la ponencia y todo, se pueden suscribir al canal, ¿vale? Como introducción, de manera introductoria, vamos a tener objetivos, antecedentes históricos, generalidades y fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Como objetivo, tenemos que dar a conocer lo que es el linfoma de Hodgkin, conocer la fisiopatología de esta enfermedad, saber identificar a un paciente probable con linfoma de Hodgkin, conocer la evolución clínica de esta entidad y así diagnosticar y saber tratar adecuadamente a nuestro paciente. Como antecedentes históricos vamos a tener que el linfoma de Hodgkin fue descrito por primera vez por el patólogo británico Thomas Hodgkin en 1832. Posteriormente a esto, en 1898, se descubre la forma independiente de la célula para el diagnóstico, que son las células Red Steinberg. Ahorita las vamos a ver. En 1950 se descubre tratamiento que hay cura con radioterapia. En 1987 se detecta ADN del virus de Epstein-Barr en muestras de 7 pacientes. Esto es muy importante. Esto es como el piral, el todo, ¿vale? En 1994 vamos a tener una clasificación que fue aprobada. Posteriormente, en el 2008, la OMS divide lo que es Epstein-Barr de dos formas. Lo que es prácticamente el clásico y el no clásico que vamos a ver ahorita. Algo que acabo de mencionar aquí es que en el 2016 también hubo una clasificación, no se modificó prácticamente nada, pero sí la morfología, ¿vale? Bueno, como generalidades vamos a tener que es un trastorno linfoproliferativo maligno, pueden presentarse en el sistema hematopoyético, como la médula ósea y sangre periférica, en el sistema linforeticular, como ganglios linfáticos y vaso, y o en otros aparatos del sistema como vías gastrointestinales y sistema nervioso central. Si las células neoplásicas se encuentran predominantemente en el sistema hematopoyético, vamos a encontrar una leucemia linfoide. Si vamos a encontrar células neoplásicas predominantemente en el sistema linforeticular, vamos a tener un linfoma. Entonces, ¿qué es un linfoma? Un linfoma son células neoplásicas en el sistema linforeticular. ¿Ok? Un trastorno, puede haber una superposición considerable entre lo que es leucemia y linfoma. Un trastorno leucémico primario también puede afectar a los ganglios linfáticos y a su vez un linfoma primario puede afectar a lo que es la médula ósea o lo que es la sangre, o sea, el sistema hematopoyético. ¿Cómo va a pasar? Ahorita lo vamos a ver, dependiendo de la evolución o el estadio de esta enfermedad. Como definición, es que la neoplasia linfoide está compuesta de células B neoplásicas, conocidas como células de red Steinberg, dentro de un rico fondo linfocítico inflamatorio no neoplásico. No es neoplásico, pero sí es reactivo hasta células neoplásicas, ¿ok? Este linfoma de Hodgkin surge de una cadena glandular y lo que hace diferencia del linfoma de Hodgkin y no de Hodgkin es que el Hodgkin se disemina primero hacia tejidos linfoides continuos anatómicamente, mientras que el no Hodgkin lo hacen de diferentes maneras, ¿no? No es continuo, puede ser órgano, puede ser cuello, puede ser ingle y ahorita vamos a ver todo eso. Esta neoplasia tiene dos picos de incidencia entre los 15 y 30 años de edad y otro pico en lo que va a ser los 55 años de edad. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, clasificó el linfoma de Hodgkin en dos tipos diferentes. Linfoma de Hodgkin clásico con un 95% de la probabilidad de que te aparezca esta enfermedad y el linfoma de Hodgkin nodular linfocítico predominantemente. Prácticamente esto va a ser en el 50% de los casos. Y algo muy característico de estos es que van a tener forma de palomita de maíz. ¿Ok? Los biomarcadores del linfoma de Hodgkin nodular linfocítico predominante va a ser CD20 negativo y CD30 negativo. Esto es importante, quédense con esto. Y aquí la OMS dijo, ¿sabes qué? El linfoma de Hodgkin clásico lo vamos a subclasificar
como esclerosis nodular del 70%, células mixtas del 20 a 25%, depresión linfocítica menor del 1% y rico en linfocitos en el 5%. Pero lo va a clasificar no a la clínica, ¿vale? Esto quédense claro que no lo va a clasificar con la clínica, lo va a clasificar con su histología, ¿vale? Va a haber un corte histológico y dependiendo su histología es como lo va a clasificar, ¿ok? Hay algo que tenemos que tener muy bien claro y tener en cuenta es la morfología de los nódulos linfáticos. Acuérdense que el sistema linfoide está en todo el cuerpo prácticamente y nos ayuda a tener una respuesta autoinmunitaria, ¿vale? Bueno, una respuesta inmune más bien a lo que son pues, agentes infecciosos. Pues hay que tener en cuenta que los ganglios linfáticos van a ser agregados nucleares de tejido linfático. Estos van a tener una forma arriñonada, como pueden ver en la imagen a la derecha, con una cubierta colagenosa y en su corteza va a ser la zona de células B. Y vamos a encontrar folículos primarios y folículos secundarios. Los folículos secundarios en el interior se ven más blancos, ¿ok? Esto es a que se debe a que son células germinales y que ya hubo un contacto con un antígeno en los secundarios, ¿ok? En la paracorteza vamos a tener células T y células presentadoras de antígeno. Esto es muy importante. Bueno, pero ¿qué todo esto? ¿Cuáles son las células de Rey-Steinberg? ¿Qué son? Acuérdense que estas células van a ser positivas a biomarcadores de CD15 y CD30, ¿vale? Pero bueno, ¿qué son estas células? Son células alteradas, células del linfocito, células B alteradas, ¿ok? ¿Por qué alteradas? Ahorita lo vamos a ver. Pero acuérdense que estas células van a tener una forma, como en la imagen de la izquierda, van a tener como dos núcleos eosinófilos en forma de cara de ojos de búho. Es muy característico, ¿vale? Pero cabe mencionar que no todas, que ustedes van a mandar una biopsia, se la van a mandar al patólogo y el patólogo les va a decir, ¿sabes qué? Tienen células Reinstaber. Linfoma de Hodgkin. No, quítense esa idea. También hay linfoadenopatía, la linfoadenopatía reactiva a mononucleosis o lo que son fármacos como lo que es carbamazepina, va a dar la alteración a las células B y le va a dar forma de Reinstaber. Por lo tanto, no son patognomónicas estas células. Cabe mencionar que la célula inmadura no es patognomónica, ¿vale? Esto es muy importante, porque lo podemos tener en estas enfermedades como les había comentado. Y bueno, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué se van a formar estas células? Hay estudios en pacientes con linfoma de Hodgkin que demostraron concentraciones elevadas de anticuerpos frente al virus de Epstein-Barr, especialmente anti-EBNA2. Acuérdense que el virus de Epstein-Barr es un herpes de la familia 4 del virus. Entonces, como les había comentado anteriormente, la linfopatía reactiva a mononucleosis. Acuérdense que la mononucleosis es la enfermedad del beso del niño. Entonces, una persona con herpes y besa a un niño y le da herpes, le puede dar pues mononucleosis y todo. Entonces estos niños tienen una respuesta, pues sí, prácticamente un anticuerpo, una célula de memoria que dijo, ¿sabes qué? Me infectaron hace un tiempo con este herpes, el virus de herpes de Epstein-Barr, y lo tiene almacenado. Entonces posteriormente esos niños pueden debutar con esta sintomatología. En un artículo se ha demostrado que el 30% de estos niños debutan con la sintomatología de Epstein-Barr, ¿no? Pero bueno, ¿cómo pasa todo esto? Tenemos las células B vírgenes y vamos a tener aquí esto que es el antígeno de las células. Está la célula virgen, está el antígeno y una vez que se interactúa con el antígeno va a llevar al centro germinativo. Una vez en el centro germinativo va a realizar una hipermutación somática satisfactoriamente, interactuando con las células T helper. Puede dar dos cosas, las células B de memoria o las células plasmáticas, ¿vale? Si esa hipermutación somática falla, la célula debería de morir o entrar en apoptosis. Entonces acá va a entrar en apoptosis y muere. Si en dado caso no llegase a fallar, las células de Reinstaber lo que van a hacer va a resistir a lo que es esta apoptosis y van a sobreexpresar lo que es el factor de transcripción NF-κB. Y ese factor de transcripción es muy, muy importante.
Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, bueno, lo regreso. Es muy importante. Tenemos la célula, interactúa. La célula de origen interactúa con el antígeno. En el centro germinativo puede tener dos vías. Este antígeno es oncogénico. Y al momento de ser oncogénico le va a alterar, pues ahora sí que prácticamente su ADN de esta célula para sobreexpresar el factor transitorio de NF-κB, de transcripción NF-κB, ¿vale? Pero bueno, ¿en qué momento estas células se van a convertir en células de Hodgkin? Esto es muy importante, ¿vale? Acuérdense que las células de Reisz-Steinberg ya están así con su factor expresado y todo, pero después el 50% de los casos las células de Reisz-Steinberg expresan proteínas codificadoras de genes LPM1 o también proteína latente de membrana 1, proteína de latente de membrana 2 y EMNA1, ¿ok? Vamos a ver que las células de Steinberg van a tener en sí un mapa genético convencional a los linfocitos B, pero las células del linfoma de Hodgkin en muchos casos no expresan la mayoría de genes específicos para lo que es el linfoma B, linfocitos B. Esto incluye pues, los genes de inmunoglobulinas, entonces no van a expresar los genes de inmunoglobulinas, por lo tanto no va a pues, generar inmunoglobulinas. Acuérdense que los linfocitos B van a generar inmunoglobulinas, ¿ok? El factor de transcripción NF-κB, lo que hace este factor es activar genes que van a favorecer la supervivencia y la proliferación de estos linfocitos. Por eso es muy importante este factor, ¿vale? La vida del linfocito se prolonga debido a estas mutaciones que hay subsecuentes. La proteína, como les había dicho, la LPM o la latente de membrana 1, esta proteína va a mandar señales al factor de NF-κB, pues entonces es como un círculo vicioso, ¿ok? Este se expresa, va a alterar la proteína LMP1 y este va a mandar señales para que se estimule. El virus de Epstein-Barr también va a hacer que se pierda la función de IΚB y de A20, y esto que hacen son reguladores negativos de este factor. Entonces el virus va a cambiar la retroalimentación de todo esto. La importancia que vamos a tener de lo que es esta cosita verde que vamos a ver aquí, del LP, la proteína latente de membrana, proteína latente de membrana, se debe a que simula al receptor CD40, activando constitutivamente la actividad de lo que son el factor, va a estimular el factor de la vía de NF-κB. Acuérdense que este actúa como lo que es el receptor CD40, pero ¿qué hace ese receptor CD40? El receptor CD40 del linfocito B se va a unir al receptor CD40L de los linfocitos para que estos tengan un cambio de isotipo, cambien su forma y destruyan a lo que es el linfocito B infectado. Pero como no va a haber un receptor de CD40 y lo va a cambiar por el LP1, lo que hace el LP1 es el señalamiento, como les había dicho. Pero ¿qué también va a pasar aquí? Vamos a tener algo que se llama la proteína latente de membrana 2. ¿Y esa qué va a hacer? Va a bloquear la expresión del receptor B. Y por lo tanto, la célula T no va a poder destruirla y no se va a poder destruir. Y esta célula no va a poder crear en apoptosis. Entonces, este LPM2 va a ser un gen antiapoptósico. ¿Ok? Con esto, el virus de Epstein-Barr permite que las células de Reisz-Steinberg sobrevivan en el centro germinal y favorecen a la expresión del factor de transcripción NF-κB, que consecutivamente provoca la expresión de genes proliferativos y antiapoptósicos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos todo esto, se activan todos estos genes y como no se puede destruir por diferentes mecanismos, en el 50% de los casos, no se pueden destruir por estos mecanismos. ¿Qué pasa? Pues se acumula, ¿no? Hay una proliferación, no hay apoptosis, se acumula, entonces empiezan a crecer. Y como estos están en los ganglios, empiezan a crecer los ganglios, ¿ok? Eso en el 50% de los casos. Pero, ¿y el otro 50% de los casos? Esto es muy importante y muy interesante, ¿ok? En lo que es, se han encontrado mutaciones en el gen IKB-kappa, donde las sinasas IKB, especialmente de IKA-alfa, retienen en el citoplasma a este factor. Entonces lo retienen. Pero cuando estas sinasas reciben una señalización, se fosforilan y van a liberar este factor. Inicia todo ese proceso. Pero también en el 100% de los pacientes se ha demostrado
una mutación en el gen, en el cromosoma 9 del brazo corto, región 2, banda 4, subbanda 1, con linfoma de Hodgkin. ¿Qué va a pasar con este gen? Este gen lo que va a hacer es una sobreexpresión de la proteína, más bien va a expresar la proteína PDL1. Pero, ¿qué hace esa proteína? Esto es muy importante. Regularmente tenemos acá el color amarillito, es esta proteína, pero cuando fisiológicamente no está esta proteína. Llega a la célula T mediante el receptor de PDL2 de lo que es la célula tumorígena y lo va a detectar con PD1, lo detecta y va a decir, ¿sabes qué? Te detecté y estás mal, entonces te voy a destruir, ¿vale? Entonces lo destruye mediante su proteína D1, la destruye, ¡pum! Pero, ¿qué pasa cuando hay una expresión de esta proteína de PDL1? Cuando esta proteína se une a la proteína de PD1, se une a estas dos, va a causar un freno, lo va a inhibir, va a decir, ¿sabes qué? No me la destruyas. Y no me la va a destruir y le va a causar este freno y por lo tanto no va a causar una destrucción de esta célula y por eso va a favorecer al acúmulo de estas células, ¿vale? Bueno, la clasificación morfológica vamos a tener que con predominio linfocítico, sus características vamos a tener linfocitos pequeños, redondos, células en forma de Hodgkin y rara vez células de Rey-Steinberg, positivas a lo que son biomarcadores CD20 y negativas a CD15, esto es importante, y va a ser en jóvenes. ¿Importante por qué? Porque el diagnóstico, lo pueden ver en la imagen a la derecha, que son pequeñas redonditas. Vamos a tener rara vez una que otra. La esclerosis nodular son bandadas de colágena que se definen como nódulos, se pueden ver aquí. Estas negritas, células lacunares, células de Hodgkin y células de Rey-Steinberg. Van a ser positivos a CD30, al biomarcador. Las células mixtas, población celular, puede heterogénea, puede tanto como de Hodgkin como de Rey-Steinberg, en un grupo de edad de 20 a 30 años y lo podemos ver aquí. Está todo revuelto, ¿no? Es mixto. Pero hay mayor cantidad de células de Rey-Steinberg que de Hodgkin. La disminución de linfocitos. Son muchas células de Rey-Steinberg y a diferencia de las de Hodgkin, fibrosis difusa y va a ser de mal pronóstico y en personas mayores. ¿Vale? Y esta es muy rara que se dé, pero puede, y en personas prácticamente mayores. Es la que puede atacar a médula ósea. Ahorita lo vamos a ver. Dentro de su tipo histológico vamos a tener el porcentaje y la clínica. La clínica es la misma para todos, prácticamente vamos a tener síntomas B, que ahorita los voy a comentar, pero puede tener diferente dependiendo dónde se localicen los linfomas, ¿vale? En la esclerosis nodular vamos a tener que se pueden localizar más en el mediastino, su curso va a ser indolente, en estadio 2, ahorita vamos a ver los estadios, mayor porcentaje en mujeres, que a diferencia de todos los linfomas de Hodgkin, que va a ser predominantemente en hombres, aquí va a ser mujeres menores de 45 años. De células mixtas va a ser del 20 a 40%, en estadios más avanzados el curso va a ser un poco más agresivo. Predominio linfocitario va a ser un curso más largo, indolente, y con del 10% evolución al linfoma de no Hodgkin agresivo, y la depresión de linfocitos, curso muy agresivo y se tiene que distinguir con otras neoplasias. Bueno, entonces vamos a tener las manifestaciones clínicas. Estamos en nuestro servicio, en nuestro internado, en nuestra clínica, donde sea, y estamos doctores, y va a llegar un paciente con fiebre mayor a 38 grados, un patrón de Pellensteiner, patrón clínico de fiebre por 1 a 2 semanas con periodos afebriles. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el paciente hace 2 semanas comenzó con un pico febril de 38 grados, a los 2 días se le quitó, dejó de tener fiebre por 2 a 3 días, pero luego presentó la fiebre, ¿ok? Entonces vamos a tener diaforesis profunda, pérdida ponderal mayor al 10% corporal en los primeros 6 meses. Plurito generalizado. Cabe mencionar que aquí en todas las patologías, cuando tienen neoplasias, bajan de peso, ¿vale? Tenemos pacientes que, acuérdense que la oclusión intestinal son adherencias, la principal causa de oclusión intestinal son adherencias. Si no hay adherencias, hay que sospechar de un cáncer. ¿Cómo sospechamos? ¿Ha bajado de peso, señor, en los últimos 6 meses? Sí, bajé 10 kilos. Ok, del 10%. Peso, no sé, 100 kilos, bajé 10 kilos. Ok, entonces eso puede ser cáncer. Aquí también es una neoplasia. Entonces vamos a estar en nuestro servicio de urgencias, va a llegar el paciente. Doctor, es que tengo fiebre, hace 2 semanas tuve fiebre de 38, tuve 3 días de fiebre, se me quitó, estuve normal, tomé ibuprofeno, pero no se me quita. Tengo diaforesis, ya bajé de peso, me da comezón, no sé qué hacer, señor.
y me creció algo aquí en el cuello. Llega con un linfoma. No sabemos si es un lipoma, si es un linfoma, pero por el lugar suponemos que es un linfoma. ¿Ok? Y hay que tocarlo, la consistencia. Y, le dice, el paciente le dice, ¿pero qué cree, doctor? Cuando me toco no me duele. Pero hay algo curioso, que cuando tomo me duele. Y entonces aquí es algo característico y es el signo de Hoster. ¿Y ese signo por qué da? Cuando una persona ingiere etanol, al momento de tomar etanol, se va a vasodilatar, vamos a tener una vasodilatación, pero también ahí va a haber una vasodilatación dentro de las cápsulas de los ganglios linfáticos después de esta exposición de etanol. Entonces, al momento de haber una vasodilatación y hay un acúmulo de estas células, va a sentir dolor la persona. Entonces va a tener el signo de Hoster. Te va a decir no me duele, pero cuando tomo me duele. Y va a llegar con este linfoma. Y vamos a decir, oye, está muy grande. ¿Ok? Acuérdense que ganglios más de 2.5 de tamaño deben de ser observados. ¿Qué quiere decir con observados? O sea, señora, váyase a su casa, regresa conmigo en 3 semanas. Si pasan esas 3 semanas y llega la señora y el tamaño disminuyó, seguramente fue un proceso inflamatorio. Pero si en cambio de esto aumentó de tamaño, tenemos la obligación sí o sí de biopsiarlo. ¿Ok? Vale. Entonces, vamos a tener todos por estadística, los linfomas de Hodgkin van a ser supraclaviculares, cervical o supraclaviculares entre el 60 y 80%. Vamos a encontrar los axilares del 50 al 60%, mediastínicos del 60%. Acuérdense que los nódulos, los esclerosis nodular se van a dar en esta región y los inguinales menor al 10%. Y acuérdense que el drenaje linfático pues, cubre todo el cuerpo y puede afectar de manera distributiva en alguna región de estas. Hay una clasificación, la clasificación de Han Harvard, que te dice, por etapas, son 4 etapas. La primera etapa te dice que solo hay una región ganglionar linfática en un solo lugar, tanto supradiafragmática o infradiafragmática. Acuérdense que por estadística vamos a encontrarlo diafragmática, es muy raro que sea infradiafragmática. En la etapa 2 vamos a tener 2 o más regiones, pero en un solo mismo lado del supradiafragmática o infradiafragmática. En la etapa 3 vamos a tener ya 2 o más regiones, pero puede ser supra o infradiafragmática. Mediante que en la etapa 4 ya va a haber daño en órganos, ¿ok? Y también daño en médula ósea. Los pacientes también se pueden clasificar como A o B. En pacientes B presentan fiebre, sudoración y disminución de peso, como les había comentado. En pacientes A no tienen síntomas. Y esto es importante, hay que tomar STAC o radiografía para ver dónde se localiza. ¿Vale? Del lado derecho también vamos a encontrar la modificada por Cosworth, pero pues prácticamente es lo mismo. Te dice que los síntomas B son pérdida de los C menores del 10% inexplicable en los 6 meses, fiebre de 38 y no se puede explicar, y una sudoración nocturna masiva. Para el diagnóstico. Para el diagnóstico prácticamente hay que tener una biopsia ganglionar, no hay que aspirar con una aguja, sino hay que ser incisional. Solo se aspira cuando está dañando o bloqueando dentro de un órgano. Pero eso lo hace el médico radiólogo intervencionista. Eso lo tiene que hacer él. Inmunohistoquímica, ¿para qué? Porque tenemos que ver sus biomarcadores. Acuérdense que les había dicho que son positivos a 15 y a 30 y a 20 negativo y a 30 negativo. VH. Cuando el linfoma de Hodgkin avanza, en el estadio 4 puede afectar la médula ósea, ¿ok? Una vez afectando esto, la médula ósea puedes ver eosinofilia, linfopenia, anemia o trombocitosis. La velocidad de sedimentación glomerular es pronóstico de esta enfermedad, práctica de pruebas de infección de VIH, imagen como radiografía, TAC y PET. Acuérdense que PET es tomografía por emisión de positrones. Afectación de la médula ósea entre el 5 al 20% y va a ser más frecuente en ancianos y en estadio tipo 4. Hacer biopsia de aspirado medular óseo, o sea, una BAMO. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a tener una radiografía de tórax, prácticamente vamos a ver el linfoma de Paralier en estadio 2 y aquí se le puede hacer la biopsia y acuérdense que no todos los ganglios se operan. Solo hay una indicación, esto es importante, solo hay una indicación y es que esté desplazando u obstruyendo vías esenciales. Si no hay esto, no se opera, se tiene que hacer otro tratamiento. Esto es importante, porque ya todos quieren operar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo lo opero? Si yo le quito el cuello.
Acuérdense que son cadenas ganglionares. Si yo le quito el del cuello, va a salir el de arriba o el de abajo y va a salir y va a volver a salir. Entonces hay que tener otro tratamiento. No se quita, al menos que estén obstruyendo eso. Abajo en la PET también vamos a tener la emisión de lo que son positrones y de imagen naranja, imagen roja es donde se va a localizar el linfoma. Para el tratamiento lo vamos a dividir en pacientes en dos grupos, en estadio temprano y en estadio tardío. En el temprano son pacientes que están en etapa 1 y 2 y el es menor de 2.5, el linfoma es menor de 2.5. La tasa de curación de estos pacientes es del 90% si se administra quimioterapia combinada o radioterapia o sin ella. Tiene una buena curación de estos pacientes. Se acaba de mencionar que los pacientes con estadio 2 pero con tumores mayores de 2.5 se tiene que tratar como pacientes con estadio avanzado. ¿Ok? En los pacientes de estadio avanzado, también en las fases 3 y 4, se deben de considerar estos pacientes y la posibilidad de que genere un fracaso del tratamiento es del 25 al 30%. O sea, se le dio su dosis de quimioterapia y vuelven a remitir estos pacientes del 25 al 30%. En el estadio temprano que se le tiene que dar lo que es tenemos una neumotecnia, ABBD, adriamicina, biomicina, vimblastina, dacarbazina. Y bueno, en estas vamos a tener los diferentes bolos, la administración intravenosa, 2 días, de 1 y 15 días. Y cada tratamiento se va a repetir cada 28 días, ¿vale? Esto es un ciclo, cada 28 es un ciclo. Bueno, dependiendo, es un ciclo. Por ejemplo, el primero a los 15 días, dosis es total, es un ciclo en cada fármaco. En los primeros 15 días es un ciclo, se tiene que repetir cada 28 días. ¿Vale? Si nosotros, dependiendo de lo que nosotros queramos dar al paciente, si queremos una menor tasa de recaída de la enfermedad, o sea, el mejor de los tratamientos, se le da este esquema que va a ser ABBD más 3 a 4 ciclos y una radioterapia de 30 grays por el campo afectado. Entonces, al dar eso, va a tener un buen pronóstico al paciente. Pero si queremos bajar la toxicidad, porque también la toxicidad va a causar toxicidad en la gonadal cardíaca, pues decimos, ¿sabes qué? Le vamos a dar el mismo esquema a BBD por 2 ciclos con una radioterapia de 20 grays en el ganglio afectado. Pero si nosotros no queremos tener nada de riesgo de toxicidad, solo le podemos dar el ABBD aumentando los ciclos. Ya son de 4 a 6 ciclos. ¿Vale? En un estadio avanzado, aquí prácticamente es lo mismo que se tiene que usar, pero va a aumentar los ciclos. ¿Vale? Si se quiere un buen pronóstico, 4 ciclos, radioterapia de 30 grays. Si se quiere disminuir la toxicidad, quitamos la radioterapia. Pero si no se cura el paciente, podemos administrar lo que es BECO, que podemos ver aquí abajo, que es briomicina, etapucido, doxorubicina y todo eso, más radioterapia de 30 grays por si queremos mejoría a estos pacientes. Con eso el paciente se puede mejorar. Tiene que disminuir eso, los análisis histoquímicos tienen que haberse positivos y todo. Pero ¿qué pasa cuando hay una recaída? Se dice que hay una recaída temprana o refractaria cuando en un transcurso de 30 meses de terapia inicial, o una recaída tardía cuando pasa después de 12 meses al culminar su terapia inicial, ¿ok? Entonces, tardía y temprana, 3 meses y 12 meses. Hasta el 8% de los pacientes con linfoma de Hodgkin en estadio temprano, 30% de aquellos sufren el 8% sufren una recaída en estadio temprano y el 30% en estadio avanzado van a sufrir una recaída. ¿Ok? Temprano, 8% de recaída, tardío, 30% de recaída. La mayoría ocurre después de los primeros 5 años, recaídas de la enfermedad limitada en el 5 al 10%, la enfermedad avanzada del 15 al 30% de los pacientes. Mayor por 60% de los pacientes conseguirán una remisión de la enfermedad en nuevos tratamientos, como vamos a ver más adelante. Y es importante tomar una nueva biopsia. ¿Por qué? Porque la célula puede haber cambiado su morfología y entonces hay que biopsiarlo o podemos tener con nosotros una nueva neoplasia. Entonces se tiene que biopsiar estos pacientes. Factores de mal pronóstico.
una recaída menor de 20 meses, no haber alcanzado su respuesta completa, afectación extraganglionar, presencia de síntomas B y PET positivo. Bueno, para el tratamiento de reaparición de todos estos síntomas o recaída, prácticamente hay un tratamiento. Dosis de radioterapia, quimioterapia, inmunoquimioterapia, quimioterapia a dosis altas, que es HDST, por sus siglas en inglés, y seguida de ASCT, que es un trasplante autólogo de células madre. Ok, pero ¿en qué caso se da? Bueno, se le da, tiene un paciente con recaída, llegó, tiene recaída, después de una quimioterapia inicial, la piedra angular consta de dosis altas de quimioterapia, seguida de un trasplante de médulas óseas. Ya, se le hace eso al paciente. Pero ¿sabes qué, doctor? No mejora. ¿Y qué les habíamos dicho aquí? 60% de los pacientes conseguía una remisión y hay que tratar con fármacos nuevos. Entonces, el 50% el 60% de esos pacientes puede remitir. Entonces, hay fármacos como lo que es el ventroximab, Vendotit, 1.8 miligramos por kilogramo de peso intravenoso cada 3 semanas, conjugado con un anticuerpo anti-CD30. Acuérdense que sus biomarcadores es CD30, entonces un anti-CD30. Prácticamente cuando hay fracaso de lo que es un trasplante de células madre. Si ese tratamiento falla, se le tiene que dar nivolumab, que es un anticuerpo anti-PD1. Acuérdense que la anti-PD1 o el PD1, la proteína, era como un receptor activa. Y al momento de unirse lo que es la célula T con el linfocito B, para destruirlo, el PD1 lo que hacía era frenarlo. Decía, párate ahí, no me lo destruyas, déjame vivir. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un anticuerpo anti-PD1. Entonces, por mediante competencia se va a unir, entonces ya no tiene con qué unirse a la otra proteína. La proteína de cancerosa ya no tiene cómo unirse a lo que es la célula T. Entonces la célula T pues ya dice, ¿sabes qué? Tú ya te uniste a quién sabe qué, te puedo destruir. Y ya, la puede destruir. Entonces esto está muy bien. En dado caso, si hay un fracaso con un trasplante de células madre y un fracaso a lo que es el ventroximab. Y como manera de conclusión, vamos a tener que las dosis de quimioterapia, pues hay un aumento de toxicidad en lo que es la gonadal cardíaca, aparición de enfermedades malignas secundarias, y también pues puede haber lo que es bacon, todo eso puede ocasionar una esterilidad transitoria. Acuérdense que podemos dar estos fármacos bacon, como les había comentado, le preguntamos que sea el paciente, ¿sabes qué? Llega paciente, que todo eso, sintomatología y todo. Durante este lapso no puede tener hijos. ¿Por qué? Solo es transitorio. Son efectos secundarios de estos fármacos. Como manera de conclusión, tenemos que la mayoría de los pacientes con linfoma de Hodgkin clásico, en estadio temprano y avanzado, deben de curarse de la enfermedad con los métodos terapéuticos actuales, ¿vale? El desarrollo de biomarcadores, probablemente de ADN tumoral circulante, podría ser útil para la evaluación de la respuesta y ayudar a la vigilancia y predecir el uso óptimo de una radioterapia. Acuérdense que para dar una radioterapia o mandarlos a TAC, no hay que taquear a todos los pacientes. Siempre hay que llevar una buena clínica. Y bueno, si el video les gustó, pueden seguirme en mis redes sociales como de Doctor, o también si se quieren suscribir, me ayudarían mucho y sería todo de mi parte. Todos los artículos los pueden conseguir en mi página, ya sea en Facebook, de Doctor, o en Instagram, me pueden mandar un mensaje y les puedo mandar los artículos. Eso sería todo de mi parte.